23 de marzo, bienvenidos a Sin Su Permiso. Este viernes tendremos la opinión de Lorena Mendoza y el Top 5 de Francesca Falconi. En la sección debate están con nosotros el director del Faro, José Luis Sanz, y el periodista y conductor del programa radial Diana Verónica y Tony Cabezas. Para iniciar, quiero que me acompañen a hacer un repaso por las principales noticias de esta semana. Comencemos con temas políticos. El presidente lo prometió y lo cumplió, pero no como muchos creían. El mandatario anunció este lunes 8 cambios en su gabinete. Los más significativos, políticamente hablando, son el de Roberto Lorenzana, quien ahora es secretario de Comunicaciones. Un puesto clave para un gobierno que necesita que la población lo perciba eficiente y preciso con sus políticas sociales. Y también el de Óscar Ortiz, quien además de vicepresidente de la República es ahora el jefe de gabinete o secretario técnico. Ortiz tendrá la difícil tarea de coordinar un equipo de trabajo que para la ciudadanía no está funcionando. Prueba de ello son los resultados del 4 de marzo. Consciente que esa nueva labor no le será fácil, Óscar Ortiz anunció esta semana que no participará en el proceso de elección del candidato presidencial del FMLN, es decir, no se postulará. Siempre en temas políticos, un obstáculo para sus pretensiones presidenciales tendría que superar el aún alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla admitió una demanda que el exsecretario de Comunicaciones y aún diputado del Palace por el FMLN, Eugenio Chicas, puso en contra de Bukele por el delito de calumnia. Bukele acusó a Chicas de haber abusado de una menor de edad y luego contraer matrimonio con ellas. Si para cuando inicie el proceso de inscripción de candidatos presidenciales este tema no está resuelto, a Bukele y sus nuevas ideas se le dificultará competir en las elecciones de 2019. Pasemos ahora a temas judiciales. Una sorpresiva resolución de la Cámara Especializada devuelve al banquillo de los acusados a 18 personas vinculadas con la tregua con las pandillas, entre ellos el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda. ¿Qué hizo la Cámara? Anular la resolución del juzgado especializado de sentencia que dejó en libertad a esas 18 personas por considerar que la Fiscalía no pudo probar que ese grupo de personas habría cometido algún delito en el marco de la tregua entre el 2012 y 2013. A criterio de la Cámara Especializada, durante el primer juicio, el juez dejó por fuera pruebas, no fundamentó bien su resolución y hubo falta de análisis u observación a elementos probatorios decisivos. Es decir, el trabajo del juez especializado está siendo cuestionado. Y pasando a temas religiosos, temas que atañen a la Iglesia Católica, mañana es 24 de marzo y se conmemoran 38 años de la muerte de Monseñor Romero. La conmemoración de este año tiene una doble emotividad porque pronto Monseñor será nombrado santo. Un orgullo para la Iglesia Católica y un orgullo para el país que una víctima tan notable del conflicto armado sea el primer santo de El Salvador. Desde ya los invitamos a sintonizar Sin Su Permiso este martes, pues conversaremos sobre la canonización de Monseñor con dos promotores de esa causa, Monseñor Urrutia y el Padre Enríquez. Mañana 24 de marzo se cumple un aniversario más del asesinato de Monseñor Romero. Esta columna es un tributo a su obra. Podemos leer en Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si el tesoro es el reino de Dios, entonces el corazón estará siempre con los más débiles. Y al entenderlo hasta las últimas consecuencias, Monseñor Óscar Arnulfo Romero le dejó un legado no solo a El Salvador, sino a los católicos de todo el mundo. Por eso la noticia de su canonización es una buena nueva para nuestro país, que no debe contaminarse con ninguno de los matices que suelen dividirnos. La Iglesia Católica reconoce en Romero un ejemplo en dos vías. Por un lado, el ejemplo de un sacerdocio moderno, atento a su tiempo, a los problemas de su sociedad.
ese es uno de los retos de la iglesia del siglo XXI. Y por el otro lado, el ejemplo de un hombre moderno, dispuesto al servicio de los demás, amigo de la verdad e intolerante con la violencia. Ese es el reto de El Salvador del siglo XXI. Romero ahora es universal, pero su palabra fue salvadoreña y debemos entenderla como un tesoro. Amigos y amigas televidentes, en esta ocasión he decidido presentarles a ustedes ciertas medidas económicas o económico-sociales que podría y tiene la capacidad de implementar el gobierno en los próximos 15 meses que le quedan de gestión para no salir tan mal parado al cierre y en el momento de la rendición de cuentas. En el número 5, ¿sabía usted que si se reorientara esos 73 millones de dólares que se dan en subsidios al agua, se podría abastecer y de sobra llevarles por primera vez agua potable a 65,000 hogares? Estamos hablando de 1 millón de personas. ¿Por qué? Porque el costo promedio para llevar esa agua por hogar es nada más de $531. ¿Lo harían ustedes si estuvieran al frente del gobierno, amigos y amigas televidentes? En el número 4, también relacionado con lo mismo, ¿sabía usted que si se reorientaran los subsidios a la energía eléctrica, se podría llevar por primera vez una luz de esperanza a 450,000 salvadoreños? Porque el costo promedio de llevar esa luz, de llevar la electricidad, es de $561 por hogar. En el número 3, hablando de la nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, ¿por qué el gobierno y también las nuevas fuerzas, incluyo también, perdón la redundancia, a la empresa privada no se unen para lograr, digamos, aprobar o agilizar alianzas público-privadas y crear confianza en los inversionistas? Y me refiero específicamente a 2 de ellas. Una, la modernización de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional, y la otra, responder a la necesidad de iluminación de más de 140 kilómetros del área metropolitana de San Salvador. ¿Qué haría usted a oscuras? ¿Qué haría usted con luz? En el número 2, también es necesario, y esto se ha repetido hasta el cansancio, aprobar una ley de simplificación de trámites. ¿Por qué una ley y no seguir insistiendo con las mismas metodologías del organismo de mejora regulatoria? Porque una ley le da garantía y continuidad a los inversionistas. Los procesos que quiere implementar el organismo de mejora regulatoria van a depender de la discrecionalidad de cada uno de los 13 ministerios. En el número 1, y les va a llamar la atención, pero sí, era necesario tocarlo. ¿Por qué no se ponen y comienzan desde ya a educar a una cantidad de 2,000 docentes? Solo con 2,000 docentes que se eduquen durante un año, recibiendo 8 horas de inglés diario, se lograría trasladar a los estudiantes de escuelas, tanto de educación básica como segundo ciclo, tercer ciclo y bachillerato, para que estos adoptaran el idioma inglés y ya poder tener una masa de estudiantes que ingresara a las universidades identificándose con el idioma inglés. Esto lo vienen diciendo los empresarios desde el ENADE de 2015, si más no lo recuerdo. Habían promesas de implementar el inglés. Esto ayudaría enormemente a combatir ese gran flagelo de la delincuencia en nuestro país, porque generaría fuentes seguras de empleo, como pasa en la India y en demás países de economías emergentes. Hasta aquí este top 5. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con más de la entrevista. Bueno, continuamos, como les había anunciado Ana al inicio del programa. Esta noche vamos a debatir con 2 colegas y buenos amigos periodistas. Nos acompaña José Luis Sanz, director de El Faro, y Tony Cabezas, periodista y conductor del programa radial Diana Verónica y Tony. Bienvenidos a ambos y gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, a ti. Muchísimas gracias y qué gusto estar aquí. Es primera vez que estoy con ustedes. Espero no sea la última. No, mira, llegaste antes que Diana, no la hemos invitado. Así que la próxima vamos a hacer un debate con mujeres y la vamos a tener acá. Y eso que ella es de la familia. Sí, es de la casa, de la casa. Así que qué bueno, gracias. Pero bueno, señores, queremos analizar las principales noticias
de esta semana. Ana, al inicio del programa, nos hacía un resumen y por supuesto que no podemos dejar de comentar los 8 cambios que ha hecho el presidente de la República. ¿Cómo lo ves tú, José Luis? Nos decía hace poco, teníamos al ingeniero Villacorta y teníamos a Garrit Safie, y nos decía, no son nuevos funcionarios, no ha juramentado nuevos funcionarios, ha juramentado los mismos funcionarios, simplemente le ha dado un poquito de vuelta. Mira, para empezar, si esa es la sensación que ha quedado, ya han perdido el efecto que buscaban con los cambios. Eso para empezar, ¿no? Es decir, yo creo que aquí hay dos temas que analizar. Uno es posibles impactos en términos de gestión, y otro es el impacto que evidentemente buscaban de enviar un mensaje como de reacción, ¿no? Esa idea de que han escuchado. La gran pregunta es ¿qué han escuchado? ¿O a quién escucharon? ¿A quién han escuchado? ¿No? La idea de renovación, evidentemente, o de reacción, yo creo que no están consiguiendo transmitirla. Y luego, en términos de gestión, francamente, puesto que no hay ninguna incorporación que sea externa al entorno o que haya tenido una voz discordante con el actual gobierno, tampoco hace pensar que es que durante el último año, que ya lo han dicho muchos analistas, es poco tiempo, en realidad va a haber algún giro sustancial. Habrá que ver, pero de momento yo creo que el FMLN de momento no ha conseguido nada de lo que parecía buscar con estos cambios. Tony. Mira, coincido, creo que si la población, de la manera en que votaron el 4 de marzo, esperaba alguna reacción después de tal fracaso, de tal derrota, parece que no entendieron el mensaje, o sí lo han entendido, pero han reaccionado tal y como han venido manejando las cosas. Alguien me decía de que, vaya, en la cúpula del FMLN lo que queda es, digamos, el Partido Comunista y algunos otros cuadros que se quedaron de las otras organizaciones, y que para el Partido Comunista lo más importante, pese a cualquier otra situación, es mantener el dominio del partido, del sacrosanto partido. Lo demás no importa, podemos perder el gobierno, podemos perder otras cosas, siempre y cuando mantengamos el control de la estructura partidaria. Y lo otro es que, si nos ponemos a pensar, realmente, vaya, si se va esta cúpula, ¿quién queda ahí? Porque no han preparado nuevos cuadros. O sea, no hay alguien que tome la estafeta. Mira, pero ¿cómo ven el tema de Óscar Ortiz? Porque el martes que teníamos al ingeniero Villacorta, yo le decía, no es un premio Óscar Ortiz, o sea, le están reconociendo algo. ¿Cuál premio, Ana? Esto termina siendo como un castigo, y prueba de eso es que él no va a continuar en la contienda, o ni va a acercarse a la contienda. Pero y horas después... Yo creo que en el caso Ortiz... Y esos son números. Yo creo que en el caso Ortiz hay más que analizar, y vamos a ir viendo en las próximas semanas exactamente cómo queda colocado Óscar Ortiz. Pero porque Ortiz no es de la cúpula comunista. De hecho, Ortiz sigue siendo el renovador dentro de ese partido. Bueno, Ortiz era el renovador hace 19 años, o sea, en 2001 para los terremotos, cuando era alcalde de Santa Tecla, ¿no? Y se posicionó como un líder nacional, ¿no? Por su gestión desde Santa Tecla y Comures, pero han pasado 17 años desde eso, o sea, tampoco es una joven promesa, ¿no? Ojo, él ya hizo 2 intentos por No, ser, pero yo me refiero relevo. al discurso, José Luis. Si tú oís el discurso de toda la gente al frente y lo comparas con el de Ortiz, por lo menos el de Ortiz te... Sí, pero lo que te quiero decir es que es un discurso de alguien, y no estoy tratando simplemente de decir que Ortiz no tiene posibilidades dentro del frente, ni que no sería algún tipo de cambio. Pero también hay que relativizar esta idea, es decir, creo que somos muy dados a colocar nombres en personajes ya predispuestos, ¿no? Está la estructura y está la renovación. Bueno, yo creo que hay que relativizar y hay que cuestionar a Ortiz por muchas cosas. Es decir, no puede ser renovación cuando has estado plegado durante los últimos, ya digo, casi 2 décadas al partido, cuando has renunciado ya a una candidatura en 2003, cuando perdiste por muy poco, habría que ver hasta qué punto cediste el control del partido en 2004, cuando has sido vicepresidente, y cuando has sido vicepresidente, el cual se ha denunciado, y nosotros lo hicimos, que tienes sociedades con un presunto narcotraficante, y no has respondido una palabra. Es decir, presentar a Óscar Ortiz como el futuro de la izquierda del país también me parece que es una osadía. Pero yo lo que iba a decir es que es muy interesante que fracasa un partido y hacen cambios en un gobierno.
porque el gobierno no se presentaba a las elecciones. Es decir, evidentemente el FMLN está pagando consecuencias de muchas cosas y principalmente de la poca calidad de su gobierno o de su mal gobierno. Pero es muy interesante que el orden lógico de los cambios, cuando desde un partido gobiernas, es primero cambias en el partido. Y en el partido hasta hoy no ha habido cambios. Vaya, pero una cosa, a partir de lo que dice José Luis, ¿y no será que el partido es el gobierno? Es que vaya, no sé si se acuerdan que hubo momentos en los que Medardo González dictaba, digamos, la agenda nacional a través de un programa de radio los lunes. Ajá. Es decir, en vaya, sí, o en Radio Cadena, mi gente, no sé. La cosa es que, vaya, ante la figura casi opaca, tímida del presidente de la República, realmente quien ha manejado las cosas es Medardo González o desde la fracción legislativa Norma Guevara. Volviendo al tema de Óscar Ortiz, de los cambios y esto, hay algo que, pensando de manera práctica, ¿y quién te va a tomar un cargo de gobierno faltando 1 año y 2 meses después de un fracaso como el que tuvieron en las urnas? Es decir, nadie va a dejar su trabajo para salir corriendo a tomar un puesto de gobierno. O salvo que esté sin trabajo. Es un poco lógico que vaya, ni modo, dentro de los que ya están adentro, vemos cómo hacemos para, ¿verdad? Pero si Óscar tenía aspiraciones genuinas presidenciales, él sabía que aceptar este cargo de alguna forma neutralizaba esa posibilidad. ¿Es como el fin de la carrera política de Óscar Ortiz? Porque después de esto, ¿qué más? Yo como pienso, al margen de lo que yo piense sobre la juventud, ¿no?, de Óscar Ortiz, yo creo que Óscar Ortiz todavía se siente muy joven, ¿no? Sobre todo si comparamos con la edad del resto del partido. Y en ese sentido me da la impresión de que está una vez más al menos tratando de apostar a largo plazo. Es decir, creo que, lo cual podemos valorarlo de una u otra manera, pero no tendría sentido que aceptes una posición en la que además asumes más responsabilidad durante un año. Ahora es como un primer ministro. Por eso digo, es el jefe de gabinete. No tiene sentido que aceptes eso para 1 año con un partido en declive que ahora mismo tiene pocos números para ganar las elecciones. No digo que no veo el futuro, pero en estos momentos evidentemente está en una posición difícil para ganar las elecciones, si no es a cambio de algo, ¿no? Mira, yo creo que Óscar Ortiz está tratando de reposicionarse en el partido con esta jugada. Ojo, con su renuncia dejaba un regalito envenenado diciendo que había que discutir la candidatura cuando parecía que eso ya estaba discutido. Correcto. Es decir, él se retira, pero le deja también un regalo envenenado a Gerson Martínez. Pero tenés una posición bien incómoda. Pero tenés a Gerson Martínez diciendo: yo no quiero ser un candidato único, yo ya quiero como competir. Yo creo que ese es mi punto, hasta dónde Óscar Ortiz, que creo que es un hombre políticamente muy inteligente y muy hábil, ha hecho algunos números, unas estrategias, y tiene su plan. Lo que pasa es que lo desconocemos porque no ha dado declaraciones o no quiere dar una entrevista a profundidad más que un par de reacciones a partir de sus nombramientos. Mira, es que es lógico. Después, insisto, de lo que pasó el 4 de marzo, las cosas cambiaron. Y él seguramente hizo sus cálculos, hizo sus números y dijo, o si yo me meto esto, me voy a quemar. Mejor me repliego, ¿verdad? Logro hacer algo en este año, porque básicamente le están entregando el gobierno a Óscar Ortiz, ¿verdad? Es decir, es vicepresidente de la República, secretario ya técnico, es decir, está manejando básicamente la estructura del gobierno, lo va a correr hasta el final del mandato de Salvador Sánchez Serén. Yo creo que, como bien dice José Luis, está él replegándose y pensando en cómo tomar ahora sí el control del partido, o yo no sé qué acuerdos han tomado, cosa que yo creo que va a ser para el muy 2020 difícil, y pico. Muy difícil. Exacto. Está pensando en el 2020 no estoy seguro de la edad que voy a tener yo cuando imagínate. Pero Óscar seguro que va a tener 70 o cerca de lo que tenía Sánchez Serén. Él dijo, hay que tomar decisiones audaces, dijo. Yo no sé qué. Ahora, no, eso cómo se come ahorita. La primera pausa
No, creo que esta es la segunda pausa comercial. Ya regresamos y se suma a este panel Francesca Falconi. Bueno, continuamos. Estábamos hablando sobre los cambios en el gabinete, las últimas noticias que se han dado y un obstáculo para las pretensiones también presidenciales que podría tener el alcalde saliente Nayib Bukele es la demanda que interpusiera el anterior secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, ¿verdad? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven ustedes que va a progresar esta demanda y qué tanto podría afectar en el futuro político de Nayib cercano? Pues el artículo 151 de la Constitución es la que dice que para ser candidato a la presidencia tenés que estar en el pleno goce de tus derechos ciudadanos, ¿verdad? Creo que si esto avanza, también los tiempos en los que esto ha pasado, uno no deja de sorprenderse, ¿verdad? En cómo este juzgado de sentencia de Santa Tecla admite esto, ya que Eugenio Chicas es ahora exsecretario de Comunicaciones y está libre y tranquilo solo en el Parlamento Centroamericano para dedicarse a esto. Podría esto inhabilitar, y se ha hablado mucho de esto, ¿verdad? De que esto podría ser una piedra de tropiezo, inhabilitar a Nayib Bukele desde un caso penal que lo inhiba de ser candidato en el 2019. Vamos a ver qué pasa. Creo que el 4 de abril lo tienen que intimar, él tiene que llegar y creo que el juez dice que si no, lo mandan con apremio. Pero yo creo que es parte del show y él va a hacer show de todo esto porque él aprovecha cámara. Pero él va a llegar y va a mandar la convocatoria como mandó hace un año, creo, 1 año y medio, para que lo acompañaran a la fiscalía y llegaron. Que la gente lo estaba acompañando y no sabía para qué iba. Para qué iba el requerimiento. Yo creo que aquí Eugenio Chicas ya no tiene nada que perder. Entonces, a lo mejor si el alcalde trata de conciliar o no, Eugenio Chicas no va a querer conciliar y seguramente llega hasta las últimas consecuencias. José. Habría que verlo. Yo lo que creo es que efectivamente, digamos, esto no deja de ser una consecuencia de esa tendencia a la espectacularización de todo, ¿no? Y la utilización de cualquier escenario por parte de Nayib Bukele de una manera muy irresponsable. Para empezar, a mí me gustaría salvar un detalle que normalmente sacamos de la conversación, que es que nos vamos a las consecuencias políticas, y es que es una acusación muy grave. Sí. Sea cierta o no, a mí lo que me parece grave es que se convierta en una herramienta de batalla política un tema tan importante. Y tan privado, te voy a decir. Sí, pero lo que te quiero decir, si se cometió un delito no es un tema privado. Es decir, es un tema que es grave y que hay que denunciar. A mí lo que me preocupa es que se trivialicen estas cosas, ¿me entiendes? Es decir, que un tema en un país donde hay embarazos adolescentes, donde hay violaciones que quedan impunes, donde hay, digamos... Pero que no trivializó. No, por eso digo, o sea, lo que estoy diciendo es que para empezar hay que reivindicar la gravedad del tema y el hecho de que se termine convirtiendo en un tira y afloja político, porque claramente también yo creo que aquí hay una maniobra política ahora desde el FMLN, ¿no? Y que Nayib Bukele esto lo va a utilizar para revictimizarse y reforzar la idea de que el FMLN le tiene miedo, de que todo esto... Pero me parecía importante rescatar que debajo de todo lo que se va a decir, nadie va a estar hablando de un tema grave en el país, ¿no? Sea este o no un caso en el que se ha cometido una ilegalidad. Y eso es triste. Y me parece muy irresponsable por parte, en este caso, de Nayib Bukele. Yo creo que, a no ser que consigan una sentencia firme contra Nayib Bukele, lo cual me parecería
muy extraño también. Sorprendente. O sea, muy sorprendente. Nayib lo que va a tener es acá una plataforma más para victimizarse, para presentarse como oposición frente al sistema, frente al FMLN en este caso, y como un supuesto, y digo supuesto porque no me parece que sea el caso en el que lo tendría que demostrar, defensor de los derechos de las mujeres, que creo que es parte de su discurso. ¿Vos crees que este juicio le podría realmente jugar en contra al FMLN? ¿Existiría la remota posibilidad de que el FMLN presionara a Eugenio Chicas para que retirara la demanda, por decirlo así? Porque si crece la figura de Nayib, va en detrimento del FMLN. Y esta sería una gran ventana mediática Sí. para él. A ver, no sé qué hay en la mente del FMLN, no solo el hecho de que estemos en esta situación y estemos ahora, la población no lo pero sabe. volvemos a lo mismo, es decir, el hecho de que esto suceda ahora, ¿no? Y los ritmos a los que avanza la justicia en el país genera muchísimas dudas. Es que es una coincidencia lo Es que una decía coincidencia. Tony, Es es que una llama la atención. coincidencia que tú no sabes a quién beneficia o para quién va dedicada, si es en contra o es a favor. Pero sí coincido con vos, esto va a ser un show mediático y un show... Que además, o sea, recuerden lo que pasó en aquel entonces. La estructura que maneja Nayib Bukele, de la que tanto se habla, y estos apoyos en redes sociales, realmente para la señora de Eugenio Chicas y para él, esos días habrán sido muy duros, Sí, porque fue... Completamente humillante. Fue Y es un poco feo, lo que ¿no? decía José Luis, no podemos trivializar ese tema. Sí, o sea, ahí tiene razón José Luis, lastimosamente, y estas cosas se dan todos los días. Entra otra vez al caldo político, ¿verdad? De una elección presidencial. Estoy seguro también que Nayib Bukele va a usar su aikido, ¿verdad? Y contrarrestar esto sí, es decir, de la manera en que lo ha sabido hacer. Llama la atención también, y yo siempre que tengo oportunidad trato de preguntarle a la gente cómo Nayib Bukele de alguna manera ha logrado hablar de otras cosas, pero nunca se ha hablado sobre si es buen alcalde o no, o sobre si la ciudad de San Salvador la deja mejor o no la deja mejor después de una gestión. La deja más endeudada. Creo que es un pendiente también, porque no se habla si la ciudad es mejor o no San Salvador, o si cumplió todo lo que prometió y dijo que iba a hacer. Estamos de Nayib Bukele hablando otras cosas, pero no su gestión como alcalde. Pero mira, él logra que todo el mundo hable de él. Y yo creo que eso es parte de su éxito. Y eso es parte de cómo se potencia. Desde el momento que los estamos hablando aquí, hablan en las redes sociales, hablan los partidos políticos, él logra su cometido. Y ahora, este juicio, pues le da más bonos a su favor en cuanto a su imagen, porque yo sí temo que se victimice. No, yo no tengo... Se va a victimizar. Esa es su estrategia, claro que lo va a hacer. Sí. Y en cuanto a su gestión, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, o sea, yo lo he dicho varias veces, creo que Nayib todavía todos tenemos una deuda pendiente de fiscalización de Nayib, lo he dicho muchas veces, no es fácil auditar un gobierno municipal como el de San Salvador, porque es muy grande, porque es complejo, es decir, hay gente que pensará que investigar corrupción es fácil, ¿no? Nunca es fácil, y sobre todo cuando alguien tiene la habilidad de Nayib Bukele para atomizar los casos, es decir, multiplicar los impactos, parece que has hecho un montón de cosas pequeñas, es decir, encontrar un tema que fiscalizar, que evaluar, es complicado. Yo creo que está bien, es parte de su audacia. Y luego se despidió, digamos, si hablamos de despedida antes del 4 de marzo, aunque todavía le quedan semanas como alcalde, con otra jugada muy hábil, y es capitalizando la popularidad para hacer que todos los candidatos de todos los partidos dijeran que su gestión había sido valiosa. Lo cual... Que había que continuar. Claro, es decir, todo el mundo, para pescar algo de la popularidad de Nayib Bukele, se sentó con él y dijo que esas cartulinas con sus proyectos eran una gran cosa y iban a continuar. Con lo cual Nayib Bukele, cuando empiece la batalla de verdad y empiecen a tratar de cuestionarle por su gestión, a no ser que se presenten hechos nuevos, es decir, una investigación sólida, ¿no?, que revele algo turbio, él va a poder sacar esa carta que tú me firmaste, candidato de esa foto, diciendo: esto es
un ataque electoral porque todos estos partidos avalaron mi gestión. En ese sentido, él sigue jugando muy bien las cartas. Eso no quiere decir que tenga fácil ganar. No, para empezar, todavía no tiene partido. Para seguir, no olvidemos que la polarización históricamente ha jugado a partir de los dos partidos grandes. Está mejor posicionado que ningún otro candidato independiente o tercer candidato en los últimos 25 años. Pero Nayib Bukele todavía tiene un camino largo. Está listo, lo único que le falta es el vehículo. El partido. Bueno, ya y pensar si la popularidad se traduce inmediatamente en votos. Es que ese es el gran. Pero las encuestas, que son encuestas a personas, no hay ningún tipo de fantasía. Las encuestas siempre lo sitúan arriba. Pero eso igual, las encuestas fallan y han fallado mucho. Enormemente. Jamás dijeron los resultados que íbamos a tener en las elecciones pasadas. No. Marcaban una tendencia. ¿Cómo no? Las elecciones, la encuesta de la prensa gráfica, por ejemplo, daba unos datos muy cercanos a los resultados de esas elecciones del 4 de marzo, al menos en San Salvador. Pero 22 diputados. No, para el FMLN. Daba entre 24 y 27. Todo el mundo estaba hablando de que si quedaba con 29 todavía tenía el FMLN algún margen de maniobra y que con 28 pues ya no. Pero de alguna manera también no queríamos creer del todo lo que ya iban apuntando las encuestas. Bueno, pero el FMLN sigue siendo gobierno y por lo menos yo teniendo el poder lo voy a aprovechar al máximo aunque sea una minoría. O sea, si soy un buen estratega político, ¿verdad? Ahora, esa también es una de las cosas más llamativas, ¿no? Que el FMLN haya perdido de esta manera estas elecciones, concentrando el poder que concentra en estos momentos, ¿no? Es decir, el mal uso que ha hecho del poder. Sí, siguen siendo gobierno, pero si nos vamos a las alcaldías, ahí sí perdieron. El poder y el control territorial que tenía el FMLN también lo perdió. Es decir, ahorita, por cómo va la nueva correlación en la Asamblea, el FMLN, o sea, puede pasar cualquier cosa y realmente no lo tenés que voltear a ver. Pero era como el caso de los partidos bisagra. El FMLN puede aliarse con estos partidos PCN, Gana y los chiquitos y ya tiene una mayoría simple. O Arena se puede aliar con todos estos partidos y ya puede tener la mayoría calificada, ¿verdad? Sí. Claro, ya no tiene la robustez, ya no tiene el control. Sí está difícil gobernar. Sí, hay otro tema importante, ya en este bloque nos quedan 2 minutitos nada más, así que quizás breves reflexiones de ambos sobre la sorpresiva resolución que diera esta Cámara Especializada de volver al banquillo de acusados a estos 18 personas vinculadas con el tema de la tregua de las pandillas, entre ellos el exdirector de Centros Penales. Es interesante y aquí yo sé que el Faro pues ha profundizado más en esto. Yo lo único que sé es que cuando comiencen a jalar la pita otra vez, ¿verdad? Y sigan jalando la pita, vamos a ver quién está del otro lado. Y yo creo que ya el mismo juez le había dicho a la Fiscalía, miren, ustedes no metieron aquí a el entonces ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, y al expresidente Mauricio Funes. Yo creo que ahora escuché una declaración del fiscal donde decía que reabrieran el caso estaba de alguna manera validando el trabajo que había hecho la Fiscalía. No sé, creo que se quedaron muy cortos la Fiscalía en la primera parte de esto y ahora tienen esa oportunidad de jalar la pita y ver quién está del otro lado, ¿verdad? José. Nosotros titulamos cuando la primera vez que hubo detenciones algo así como detienen a los obreros de la tregua. Es decir, no deja de haber algo profundamente injusto en lo que está pasando, ¿no? Yo cuando pienso específicamente en alguien como Nelson Rauda, como el exdirector de Centros Penales, que fue claramente un soldado al que le tocó además una destitución que claramente no merecía, porque él nunca hubiera dejado salir al viejo Lini y al Sirra a una entrevista en el Tabernáculo Bíblico Bautista sin autorización de jefaturas ministeriales, etcétera. Yo pienso que es una canallada como una acción política que fracasó sobre todo por ser tan irresponsable, por negar, por estar siempre negada, porque el gobierno trató de jugar a tener beneficios sin asumir la responsabilidad por sus propios actos, esté salpicando a la gente que participó en ella. La posición de Raúl Mijango me parece mucho más complicada. Yo creo que Raúl Mijango estuvo como mínimo en zonas más que grises y digamos... Pero estás defendiendo a Rauda, entiendo.
A mí me parece que en general este juicio de la tregua está planteado... Pero fue el director de ese Era una política de Estado y había gente que pero hay una lógica también de cadena de mando. Pero ¿por qué entonces no agarró? Me voy por esto y esto y esto. No, pero es que cayó. yo no estoy diciendo, yo no estoy juzgando a personas concretas o evaluando si él fue más o menos valiente en sus aseveraciones, que ha guardado silencio durante años, estuvo trabajando en el SICA, muy callado, es decir, pero lo que quiero decir es que no deja de haber acá también un juego de apariencias, ¿no? Es decir, si la tregua fue una acción ilegal, fue una acción ilegal concebida y organizada desde despachos del Ejecutivo, avalada por el presidente y organizada y gerenciada por el que era ministro de Seguridad, David Munguía Pallés. Y en ese sentido me parece que no están siendo acusados los autores que el ánimo de linchamiento que yo puedo entender que haya, ¿no?, con personas que en realidad estaban cumpliendo órdenes, no deja de ser también un poco injusto, siempre y cuando no se esclarezca hasta dónde y por qué estamos juzgando a quién. Vamos a la última pausa comercial, en breve regresamos. Continuamos. Mañana, sábado 24 de marzo, se conmemoran 38 años de la muerte de Monseñor Romero, y la conmemoración este año es más simbólica que nunca porque recién acabamos de escuchar el anuncio del Papa Francisco confirmando la canonización, es decir, Monseñor Romero será santo. ¿Qué opinan ustedes de esto? Y justo del anuncio en el momento que se da. De que se dé en esos momentos el anuncio, la verdad es que no le he puesto cabeza. Yo lo que pasa es que cuando supe que finalmente, oficialmente iba a ser santo, me acordé de una anécdota. A mí me tocó cubrir, de hecho para la prensa gráfica trabajaba allí en esa época, la muerte de Juan Pablo II y la elección de Benedicto XVI en el Vaticano. Es la única vez que estoy en Roma, de hecho. Pero recuerdo perfectamente llegar al hotel el mismo día, unas horas antes de que muriera Juan Pablo II, identificarme como, pues sabéis que soy ciudadano español, pero que venía del Salvador, y el señor que estaba en el front desk, lo primero que me dijo fue San Romero de América. O sea, nunca se me olvida, ¿no? Esa fue mi bienvenida a Roma. Romero era santo popular desde hace mucho tiempo, sí. Y en ese sentido, pues yo me alegra mucho, sobre todo por quien le ha venerado, quien se ha visto acompañado y quien ha acompañado a Romero en estas 3 décadas. Y luego no puedo evitar pensar en hasta qué punto esto expone la doble moral y la hipocresía que todavía hay en el país, ¿no? Ver a los candidatos de Arena honrar a Roberto D'Aubuisson y luego honrar al asesinado arzobispo de San Salvador, me parece que es una de las hipocresías más burdas que podemos ver en la política nacional. Y lamento que en estos tiempos de bonanza en términos de votos, Arena esté más lejos todavía de deshacerse de su historia en ese sentido. No puedo evitar decirlo. Es una situación un poco incómoda, ¿verdad? Es decir, hay una estatua bastante grande y aparece y está ahí en medio de donde se dan los grandes acontecimientos del Partido Arena. Yo me alegro mucho realmente por esto que va a pasar con Monseñor Romero. Es como una reivindicación histórica, ¿verdad? Hay gente que son católicos, no terminan de tragar grueso todavía, pero creo que con el tiempo esto va a ir pues permeando un poquito más. Como dice José Luis, yo creo que va a ser otro elemento que en medio de la fiesta, la celebración y la alegría le mete otro elemento al caldo político que se viene para el 2019. Arena creo que tiene la oportunidad también de, si dice que tiene que enviar señales de que está haciendo de otra manera las cosas, porque tienen 1 año y 2 meses también porque recordemos que Arena no ganó, perdió el frente, y si Arena no ha entendido estos mensajes también de que le bajó el caudal de votos y que
pues logró los 37 diputados casi por default, tiene una oportunidad. Yo no sé cómo van a manejar esto, Monseñor Romero, pero tienen una oportunidad de enviar otras señales dependiendo de cómo ¿Pero a qué te actúen. referís? Que Arena no va a dejar de venerar a su líder, porque fue su líder, el Fundador. mayor, fue su fundador. partido. ¿Y a eso te referís? ¿O que sepan alejarse de lo malo que hizo el mayor sobre lo bueno? Creo que hay otra generación ahí que no tiene por qué también estar aceptando cosas del pasado. Pero, vaya, no sé, repito, cómo lo van a manejar, porque la presión esos días creo que va a ser bastante fuerte y es inevitable que se voltee a ver a la figura de el mayor Roberto Dawison. ¿Crea usted que así fueron las cosas o no crea o no lo crea? Pues no sé, creo que, repito, Arena, no sé cómo lo va a manejar, pero tienen ahí una oportunidad A interesante. mí lo que me preocupa es que se siga usando la figura de Monseñor políticamente, porque yo creo que parte de lo que a veces molesta a alguna gente de derecha, no necesariamente arenero, es que el FMLN lo ha hecho suyo. Se apropió de la imagen. Porque el FMLN se apropió de la imagen. En ese sentido también es, o sea, Y eso no digo que esté correcto. No, perdón, la hipocresía alcanza los dos lados. Es decir, es bochornoso ver al presidente de la República, a Salvador Sánchez Serén, en estas semanas, agradecer y celebrar la canonización de Romero, cuando le asesinaron al día siguiente de pedir el cese de la represión, y este gobierno lleva 3 años ocultando y legitimando ejecuciones extrajudiciales. Es vergonzoso. O sea, es absolutamente vergonzoso. O sea, y fue más bochornoso la utilización durante el gobierno de Mauricio Funes. Pero lo que quiero decir es que o sea, tú no puedes despolitizar a un hombre que fue asesinado por pedir justicia. ¿Entiendes? Es decir, puedes despartidizarlo, pero no despolitizarlo. O sea, el asesinato de Romero, entre muchas otras cosas, fue un asesinato político. O sea, se le asesinó porque pedía justicia, porque se enfrentaba a un gobierno en el que había escuadrones de la muerte, porque se estaba enfrentando a un Estado desigual e injusto. Pero él no solo criticaba al Estado opresor que había en los 80, él también criticaba a los bandos de izquierda también, por la instrumentalización que podían hacer de los campesinos. Lo que quieras. Lo que quiero decir es, efectivamente, yo lo que acabo de decir es, hay que despartidizar, claro que sí, porque él estaba absolutamente por encima de eso, pero no despolitizarlo, es decir, lo que no podemos hacer es, tampoco me parecería triste, reducir a Romero a un mensaje de bondad sin denuncia. Y eso me parece que también es una trampa, ¿me entendés? Esa idea de los santos bondadosos que lo único que hacen es pedir paz. No. Romero pedía justicia, Romero denunciaba, Romero decía verdades cuando otros las ocultaban, es decir, y por eso lo mataron. Es decir, ¿me entiendes? No, por supuesto, es interesante. Hay un llamado político para los principales partidos, también como en el momento en que el Vaticano lo hace, es decir, en otros casos, para llegar a los altares han pasado ya 3, 4, 5 generaciones. En este caso va a ser elevado a los altares como San Romero, en un momento donde están vivos todavía muchos de los actores que formaron parte de su historia, de todo eso que ocurrió en este país. Es interesante. ¿Pero por qué? ¿Qué crees que hay de trasfondo? Yo creo que, como se dijo incluso cuando fue la beatificación, es una reivindicación a la figura pastoral de Monseñor Romero, ¿verdad? Y a la manera en que también cómo lo trató el clero en aquel entonces, sus propios compañeros. El mismo Vaticano, es decir, repito, es interesante que sea el Papa Francisco. El Papa Francisco ha sido el que ha terminado de acelerar el proceso, según lo que nos decía Monseñor Urrutia. Por aclaración, yo no estoy jamás diciendo que se olvide la causa por la que murió, social por la que murió. Lo que a mí no me gusta es cómo lo utilizan, cómo abusan de su imagen. Hasta el nombre de la Monseñor Romero, de la calle, yo siento que tenía un dolo, nunca se hizo.
porque la ciudadanía nunca pidió que se llamara. Pero también, ¿qué sectores de derecha lo han reclamado como propio? ¿Qué sectores de derecha han analizado Pero su es que, discurso Lorena, y han dicho, es, bueno, esto también es importante como para nosotros, también es una responsabilidad de quien se apropia de la como figura? ya el FMLN o la izquierda lo agarró como propio, la derecha dice, no, entonces yo ya no quiero. Diferente No fuera creo que que sea tuviera así la de madurez trivial. de decir es de todos. Y escuchar a alguien de derecha fuerte diciendo, ojo, es de todos. Pero hacia eso vamos con la santificación, creo Bueno, yo. ojalá, Que- ese es el camino que debería ser. Ojalá. Yo no he escuchado a nadie de derecha así fuerte diciendo es el santo de todos y que ya nos instrumentalice políticamente o partidariamente. Yo vuelvo a lo mismo y es lo primero que decía. Me parece que esa idea de, que evidentemente no estoy en contra de una idea de universalidad, ¿no? Lo que me parece es que hay una trampa en utilizar solo una lectura o un discurso de socialización o de reparto de Romero, porque hay Romero para todos, pero sin renunciar Claro. a la persona que amparó, organizó Escuadrones de la Muerte, que está considerado, y hay investigaciones sobre ello, autor intelectual de ese asesinato. Lo siento mucho, pero lo que me parece que la derecha no ha hecho no es lanzarse a Romero. Lo que no están es dispuestos a admitir que encubrieron, que siguen cantando loas a un hombre que participó de su asesinato. Y eso, me parece que mientras no estén dispuestos a hacerlo, evidentemente, No se van a apropiar. Bueno, tengo que finalizar y ojalá que parte del mensaje que llegue a todos es que no es ni derecha ni de izquierda. Romero es de todos los salvadoreños y que ese sea el camino, como tú decías, gracias a la próxima canonización. Gracias, señores, por habernos acompañado. Se Muchas pasa el gracias. tiempo rapidísimo, pero ha sido un gusto conversar con gracias ustedes. por la invitación siempre. Ana Checa, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches. Buenas noches, que descansen.